para impulsar el desarrollo de aquellas zonas que se encontraban en un estado vulnerable o precario referente a lo que era gracias a la industria del acero y del carbón, y técnicamente a partir de esto es que se empiezan a sentir las bases de los siguientes tratados. ¿Qué significa eso? Y ya para el Tratado de Roma se tiene en cuenta que se necesita una cooperación cada vez mayor referente a lo que es no solamente el acero y el carbón, sino otras partes de la economía de estos países, motivo por el cual se crea la CE, que es la Comunidad Económica Europea, la cual tiene como objetivo ampliar no solamente la integración económica, sino también llegar a lo que sería un mercado común. También se crea la Eurotam, que es la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que tiene como objetivo el desarrollo y la investigación de manera pacífica con referente a la energía nuclear, solamente con fines energéticos. Y también se crea lo que es una institución supranacional que como tal procura las regulaciones institucionales entre lo que es las instituciones que gobernarían la comunidad, la Comisión Europea, que tiene como propósito responder y proponer cómo ejecutar políticas comunes. También establece el Consejo de la Unión Europea, donde se supone que están los miembros que se reúnen en esta, y el Tribunal de Justicia, que pues se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes. Técnicamente, en resumen, establece la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, sienta las bases para la creación de un mercado común y promueve la libre circulación de bienes y personas, y establece las instituciones gubernamentales de la Unión Europea. Ya con referente a lo que es la PAC, que son las políticas agrarias comunes, se destaca por el hecho del libre comercio y la eliminación de restricciones agrarias obviamente entre algunos países. También elimina lo que es las políticas individuales que tiene cada uno de los países y realiza una política agraria común. Está la instancia de lo que son los precios de apoyo y los subsidios, que implica que respalda los precios agrícolas mediante un esquema que implican pagos complementarios, el control de productos y pagos directos de ingresos. También están las diferencias en las eficiencias, que técnicamente era que los productores que tenían mayores costos resultaba ser que eran los menos eficientes, pero eran los que más pedían este tipo de apoyos económicos. Y además también estaban los aranceles, que técnicamente impedían que aquellos países que no estaban dentro del acuerdo no pudieran exportar sus productos que eran más eficientes a la Unión como tal. Esto llegó a generar unas diferencias de eficiencias agrarias, las cuales tienen como tal entre estos países miembros, debido a que algunos agrícolas buscaban altos precios de apoyo para la producción de sus productos que no eran eficientes, y pues obviamente mantenerse en existencia. Esto es lo que ocasionó un apoyo de los precios ineficientes, y esto tuvo un efecto en el bienestar y en el comercio, debido a que el fondo de producción era inestable y pues técnicamente las importaciones de alimentos que producían los que no eran miembros no se podían llegar tan fácilmente, lo cual produjo un impacto negativo en el bienestar y generó una distorsión en el comercio de la Unión Europea. Con referente a esta instancia, lo que hago es mostrar los países que se fueron añadiendo a la Unión Europea, teniendo en cuenta que en 1973 se une Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, resaltando el Reino Unido no solamente por su tamaño, sino también por su tamaño económico. En 1981 se añade Grecia, que es el primer país de la Unión Europea de la parte del sur que se une al tratado, y en 1986 se une España y Portugal, que se destacan específicamente porque estos fueron notables porque ambos países habían sufrido dictaduras autoritarias y buscaban consolidar una democracia y pues promover el derecho económico. Ya con referente a la importancia de la década de los 80, que es una explicación del mercado único, se da a partir del informe de Dermot, que técnicamente era el presidente de ese entonces la Comisión Europea, que buscaba presentar una idea ambiciosa de por qué era necesario no solamente la eliminación de barreras, una mayor cooperación y una mayor integración económica referente a las posibles problemáticas que van a afrontar en la agenda para el año 2020, que será el siglo XXI. En el acta de la Unión Europea ya es cuando se supone que se firman de manera un poco más consecuente a lo anterior, que técnicamente es el hecho de ampliar la cooperación, una mayor integración económica, pero este es a partir de una agenda que se cumple a partir del año 2000. Y están las libertades fundamentales,
que son cuatro: la libre circulación de bienes, la libre circulación de servicios, la libre circulación de capital y la libre circulación de personas. Ya con referente a lo que es la armonización y la regulación, que se lleva a cabo a partir de los esfuerzos de regular las políticas en áreas claves, como normativas estándares y comunes que garantizan la seguridad y la calidad de los productos, que dan como referente el impacto de un mercado único, que en este caso se da a partir de lo significativo que es tanto para la economía como para la sociedad europea, debido a que está realizando un aumento en el comercio de los Estados miembros, la expansión de las empresas europeas referentes a un nuevo mercado y una mayor competencia entre los países aliados. La adhesión de nuevos países otra vez en 1995, que son Australia, Finlandia y Suecia. Técnicamente debemos tener en cuenta que hoy en día, en la actualidad, la Unión Europea está conformada por 27 países que se han ido añadiendo conforme han visto los intereses, no solamente la cooperación y la integración económica, sino los beneficios que esto ha ido generando para cada uno de ellos. Referente al Tratado de Maastricht de 1992, que técnicamente consolida finalmente lo que es el nombre de la Unión Europea, abriendo las puertas a una cantidad de posibilidades con referente a los países que se encuentran aliados a esta, debido a que en esta se consolida la ciudadanía de la Unión, que implica que cada uno de los países que está aliado a esta puede circular libremente entre cada uno de estos países, haciendo valer tanto su educación, sus niveles de cualificación para un trabajo y otros derechos que técnicamente eran fundamentales para ese entonces los ciudadanos. Eso es una sugerencia. Podría dedicarse un poco la palabra técnicamente, porque no todo es técnico, aunque lo fuera, lo de estar seguido todo el tiempo que le pierde sentido. Referente a lo que son los problemas de notificación, se tiene en cuenta que en ese entonces, como la Unión Europea se basaba en un estado de votación unánime que indicaba que si querían hacer que algo funcionara, se necesitaba una votación unánime de todas las personas que eran partícipes de esto. En esta instancia, después de haber dialogado, Dinamarca fue el único país que optó por negarse al tratado debido a una crisis que en ese entonces era una crisis económica, una crisis en la industria y una crisis agraria, que es la de 1991 a 1993, que generó unas tensiones monetarias que técnicamente llevaron a que Dinamarca justificara la razón por que optaba en decir que no al tratado de Maastricht. Y pues después de haberlo rechazado, se realizó una segunda votación, obviamente que se hizo a partir de unas cláusulas de exclusión donde este no hubiera votado, y finalmente optó por que se realizara el tratado. Y también está el hecho de la respuesta a la crisis, que era técnicamente lo de la agenda del siglo XXI, que abarcaba problemas tanto de crecimiento, empleo y la competitividad, que eran técnicamente los retos y las pistas para entrar al siglo XXI y la forma en la que la Unión Europea sería vista de manera global. Con referente al Tratado de Ámsterdam, que tiene como tal el objetivo de mejorar la cooperación en áreas como la justicia, asuntos interiores y gestiones fronterizas, también referente a las políticas de ese entonces y la lucha contra la delincuencia, buscaba establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia para garantizar una libre circulación de las personas y técnicamente proteger a los ciudadanos. Esta fue gravemente criticada porque no tomaba problemáticas muy importantes de la época, que técnicamente eran era criticada por no haber abordado adecuadamente la ampliación del este, fortalecer las instituciones comunitarias y tampoco resolver un déficit democrático que había en ese entonces. Ya para el Tratado de Niza, que procura tomar en cuenta las anteriores problemáticas y criterios que se tuvo en el anterior tratado, este como tal incluye el marco financiero del apoyo de procesos de adhesión de los nuevos países a partir de la consolidación del Tratado de Copenhague, que técnicamente son tres criterios muy importantes a tener en cuenta, que es la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y el respeto de la protección de las minorías. También procura lo que es tener el objetivo de preparar a la Unión Europea para la ampliación del este, revisar los tratados en áreas como el tamaño y la composición de la Comisión,
y revisar todos aquellos tratados que han sido realizados hasta la fecha. Y también destaca mucho de que aquí cambia la votación de manera unánime por la votación cualificada, que implica que la mayoría de votos gana. Este tratado como tal es el conjunto de derechos comunitarios que se basa en 8 tratados como lo que es la arquitectura, la economía, la política y otros puntos muy importantes a tener en cuenta para el desarrollo de este. Finalmente, pues este se destaca porque centra las negociaciones con países candidatos a unirse a la Unión Europea e incluye un marco financiero para apoyar a aquellos que desean adherirse a la Unión Europea. Ya con referente al Tratado de Lisboa, que es un tratado internacional que modifica los tratados existentes conformados por la Unión Europea, tiene en cuenta los siguientes puntos, no más, pero estos son los que más se destacan en este entonces, que es la reforma de las instituciones. Implica que el tratado establece las figuras del presidente del Consejo Europeo, un cargo creado para representar asuntos del exterior y asuntos de seguridad. Está la ampliación del Parlamento Europeo, que es el tratado que aumenta el número de diputados que participan como tal en la Unión Europea. El proceso de toma de decisiones también es cambiado, debido a que el Tratado de Lisboa significa un proceso de toma de decisiones en la Unión Europea que amplía la votación de la mayoría de los estados, como los dos puestos que se acaban de crear también de manera cualificada. Están los cargos de derechos fundamentales, que implica que el tratado hizo jurídicamente la vinculación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantiza una serie de derechos civiles, políticos, económicos y sociales a los ciudadanos de la Unión. Y finalmente las políticas del exterior y seguridad común, que técnicamente tratan en reforzar la cooperación en materia política del exterior y seguridad, estableciendo mayor coordinación entre Estados miembros y fortalece un papel de la Unión Europea en esencia internacional. Estos son algunos de los aspectos más importantes del Tratado de Lisboa. En general busca mejorar las eficiencias y la democracia que estaba funcionando en la misma Unión Europea. Bueno, de acá pasamos con el tema de las instituciones y órganos que regulan la Unión Europea. La Unión Europea actualmente pues cuenta con 7 instituciones que son como las principales, las que le dan como esta orientación política, económica y social a la Unión Europea, dentro de las cuales destacan 4, ya más adelante se las menciono, y son apoyadas por otras 3 que ya se encargan de la parte legal y económica y también de la supervisión, digamos, de los recursos de todo esto. Solo nos vamos a centrar en las instituciones porque los órganos y servicios y las agencias descentralizadas, cada uno tiene como su propio cometido. Y pues algunos de ellos, por ejemplo los órganos, tienen como objetivo apoyar a las instituciones. Y a su vez las agencias descentralizadas tienen como objetivo irse como por ciertas ramas independientes para que cada una, digamos, logre su propio objetivo, y los servicios interinstitucionales, tienen como objetivo también apoyar a los órganos y sí, sobre todo a los órganos. Entonces, seguiremos con... Estos serían los 4 principales. No significa que sean más importantes que los otros, sino que digamos, acá es como la parte donde se toman todas las decisiones de la Unión Europea en lo concerniente a la parte social y política. Empezando por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo representa como tal a los ciudadanos de la Unión Europea, que estén en países que estén en la Unión Europea. Cuenta con alrededor de 700 diputados elegidos todos por elecciones directas cada 5 años. Básicamente tiene varias responsabilidades, entre esas establecer y aprobar el presupuesto de la Unión Europea, que se discute junto con el Banco Central Europeo, que a su vez está alineado con el sistema monetario europeo, creo que se llama. También tiene el control democrático de todas las instituciones de la Unión Europea y fue creado en 1952, cuando se creó la Comunidad Europea del Acero y Carbón y Acero de la Unión Europea. Luego en 1962 fue que se le da el nombre de Parlamento Europeo. Seguiríamos con el Consejo Europeo, que básicamente tiene como objetivo representar a los gobiernos de los Estados miembros o de los países miembros de la Unión Europea. Estos básicamente se encargan de desarrollar política exterior y de seguridad. No significa que no discutan las legislaciones o las leyes que sean dentro, sino que, digamos, específicamente desarrollan la política exterior y de seguridad.
y también celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales. Seguiríamos con la Comisión Europea, que vela por los intereses generales de la Unión Europea. También, digamos, todas estas instituciones velan por los intereses, pero pues digamos, cada una, como les expliqué, se encarga de su cosa específica. Y comprueban que se cumpla la legislación, también aplican políticas y presupuesto de la UE. Acá con la aplicación de las políticas debe decir que no aplican, digamos, no están encargados de la política de seguridad exterior de la política exterior y de seguridad. Salvo eso, se encargan de otro tipo de políticas. Finalmente, pues tendríamos el Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Estados miembros. La diferencia entre el Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo es que ya, digamos, acá en el Consejo de la Unión Europea se reúnen son los ministros. En el Consejo Europeo se reúnen ya los jefes de Estado de los países pertenecientes. También adopta la legislación de la UE y coordina las políticas de la Unión. La Comisión Europea también es el principal órgano legislador dentro de la Unión Europea y se encarga de también discutir temas de políticas. Sí, ya les comenté. Entonces seguiríamos con las últimas tres. Estas tres son básicamente las que apoyan, digamos, económicamente, legalmente y pues sí, básicamente económicamente y legalmente a lo que se dedique la Unión Europea. Entonces principalmente está el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El Tribunal de Justicia básicamente interpreta la ley dentro de la Unión Europea, se encarga de representar legalmente a las personas de los países que hagan parte de la Unión Europea. También pueden llegar a solucionar conflictos legales entre las instituciones u órganos y asegura la aplicación uniforme del derecho de la UE en todos los Estados miembros. También se encarga de vigilar la legalidad de los acuerdos entre países. Seguiremos con el Tribunal de Cuentas, seguiremos con el Banco Europeo, que define y aplica la política monetaria. Esto lo coordina junto con el Parlamento y pues después se pasa a discutir junto con las otras instituciones. Supervisa el sistema bancario de la zona de euro, emite el euro y, como ya les comenté, pues lo pone a discusión junto con las otras instituciones. El Tribunal de Cuentas básicamente funciona como una especie de asesor financiero para todas las instituciones y para la Unión Europea en general. Principalmente vela porque la contabilidad se lleve bien y porque los recursos se manejen de una manera adecuada. Dentro de los órganos, pues digamos, yo los listé acá, no los voy a explicar, pero pues sí les voy a dar el ejemplo. Concretamente el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Me pareció algo interesante, pues digamos, como para que entiendan por qué no es como tan indispensable profundizar en esos órganos. Por ejemplo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos básicamente tiene como objetivo que cuando las instituciones manejen la información personal de los ciudadanos que pertenecen a la Unión Europea, se haga de una forma correcta y sin violar la privacidad de estas personas. Entonces, pues digamos, cada uno se encargaría de como objetivos chiquiticos. Y también, por ejemplo, tengo el de una institución descentralizada que no me acuerdo del nombre ahorita mismo. Es una institución que se encarga también de la parte de los medicamentos de la Unión Europea. Ellos velan porque los medicamentos, tanto para consumo humano como veterinario, digamos, estén en legalidad y se usen de una manera correcta. También tienen como objetivo, digamos, intervenir sanitariamente cuando se empiezan a esparcir o empiezan a aumentar casos como el VIH, el SIDA, entre otras cosas. Y pues también tuvieron su intervención junto con la crisis de COVID-19, que más adelante les explicaré. Entonces, bueno, acá está más o menos el mapa de todos los Estados miembros. El único que no está, digamos, de ahí dentro de lo que se hizo desde 1973 no dentro del Reino Unido, porque está actualizado. A partir del 2020 ya no hace parte de lo que es la Unión Europea. Más adelante vamos a ver, pero pues lo importante es que visualicemos cómo se fue expandiendo, digamos, la Unión Europea a través de los tratados y el tiempo, y va a ser como una parte fundamental para entender la zona de euro. Entonces acá están los países que utilizan el euro. Sin embargo, no todos los países que utilizan el euro
hacen parte de la Unión Europea, como por ejemplo la zona sombreada azul claro. Ellos, a pesar de que utilizan el euro, no necesariamente hacen parte de la Unión Europea. Sin embargo, muchos de ellos están en estudio para que entren a esa Unión Europea. Dices que no pertenecen a la Unión Europea, no, pertenecen a la Unión Europea, más no a la zona euro. Sí, tiene toda la razón. Esos países no pertenecen a la zona del euro, es decir, no utilizan el euro como su moneda principal, sin embargo se hacen parte de la Unión Europea y por la otra parte, al contrario, los países que están acogidos por una cláusula de exclusión voluntaria, es decir, que hacen parte de la Unión Europea pero no quieren utilizar el euro como su moneda principal. Ahora viene la zona Schengen. Esta zona es una zona en la cual los países pertenecientes tienen digamos, libre movilidad de personas, de ciudadanos, y no tienen controles fronterizos para los ciudadanos que quieran ingresar dentro de los que hacen parte de esta zona Schengen. Acá dentro de esta zona Schengen podemos encontrar que no están totalmente los de la Unión Europea y están los... Ay, sí, qué bueno. Entonces el espacio Schengen, ya podemos ver que toda la zona azul oscura son los que hacen parte de la zona Schengen. Bueno, todos hacen parte de la zona Schengen, sin embargo los de azul oscuro hacen parte de la zona Schengen y también de la Unión Europea, y los de azul claro hacen parte de la zona Schengen, sin embargo no están dentro de la Unión Europea. Hay unos países candidatos para entrar a la Unión Europea, como es por ejemplo el caso de Chipre, que están en estudio, y países de la Unión Europea que están por fuera del espacio Schengen también están con un azul, como por lo menos, o sea, no se alcanza como a ver la cara, pero es distinto. Como de un lila, Rumania, están en Europa del Este. Bulgaria. Rumania y Bulgaria. Es que sí. Morado. Sí. Ahora te pregunto, esos países que están de color morado lila, ¿cuál es la característica de los países? Estos países hacen parte de la zona Schengen en términos Técnicamente. Pero, ¿por qué están diferenciados? Hacen parte de la zona Schengen, pero ¿por qué están diferenciados de los otros suyos? porque como tal ellos no tienen libre movilidad de personas, sino solo tienen límites, o sea, no tienen límites de frontera en términos de movimiento de ¿Qué países son? los de Rumania y Bulgaria. Rumania y Bulgaria. O sea, ellos no se acogen como tal a la libre movilidad de Pero esos personas. países también están en adhesión a la Unión Europea. Creo que ellos, porque sí se puede ingresar con zonas Schengen a los países. Los colombianos con el pasaporte pueden pasar, por ejemplo, a un país como Alemania, Francia, Rumania. Lo que no sé es si esos países hacen parte de la Unión Europea. Sí, hacen parte también de la Unión Europea. Lo que tienen como características. Los desafíos y controversias que, digamos, esta zona Schengen tienen que afrontar es el tema de que la gestión de fronteras no para todos los países es iguales, y a pesar de que hay unas políticas que rigen a estos países, no todos están de acuerdo con la libre movilidad, y hace que sea complejo porque en medio de todo algunos países puede que no tengan la soberanía completa de las tomas de decisiones, pero buscan como limitar también esta libre movilidad de personas. Bueno, y acá entra, digamos, dentro de las crisis estructurales, o como ellos lo llaman, los desafíos de la Unión Europea. Como tal, lo único que nosotros no vamos a tocar acá es la crisis de la deuda soberana, porque pues va a haber un grupo que como tal se va a centrar también en esta parte, entonces pues no nos vamos a meter ahí. Empezaríamos con la crisis democrática y el Estado de Derecho. Esto pues es algo que ha cobrado fuerza sobre todo en la última década, sí, en las últimas 2 décadas. Esto principalmente porque pues las personas dentro de la Unión Europea sienten que a veces no están dentro de una democracia como tal, sino que están más bien dentro de una tecnocracia, que es un grupo de personas que define más bien como lo que la política por ellos,
y sienten que no hay unos mecanismos de participación ciudadana muy claros o directos para que ellos puedan influir en las decisiones de la Unión Europea. Un caso concreto, pues, que mencionará el grupo que les dije, es el tema de Grecia. Cuando ocurrió todo ese tema de la crisis, ellos prácticamente cedieron, digamos, parte de su soberanía a cambio de, digamos, una mejor política económica y de ayudas económicas para que su economía no se viera ya todavía más afectada. Entonces, digamos, dentro de todo esto hay como esa controversia de que algunos países pierden mucha soberanía y que, digamos, la política de la Unión Europea pues la definen unos pocos, unas instituciones, y pues ya ellos como que les dicen qué hacer a estos países miembros. Dentro de estas pues resalta un caso específico del peso de unos países más en la toma de decisiones de otros, o como de esa preferencia. Entre estos Alemania, que ha logrado blindar, por así decirlo, su democracia de la legislación de la Unión Europea, y pues prácticamente toma decisiones en cuanto a la parte democrática casi que 100% independientes de la Unión Europea. Esto pues lleva a que las personas no confíen tanto en las instituciones, no confíen tanto en la democracia, y que haya un escepticismo y como un rechazo general a todas estas instituciones. Esto lleva a su vez a la creación de extremos políticos, el populismo y la polarización política. No sé si de hecho han escuchado el tema de, eso fue creo que el año pasado, o no sé si fue este año, cuando la gente de Alemania se movilizó porque había un partido político de ultraderecha que quería, o era un candidato político de ultraderecha, que estaba proponiendo ideas parecidas a las de un señor de un bigote chistoso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto lleva nuevamente como a la desconfianza en la democracia de la Unión Europea. Casos específicos, pues ya les mencioné el de Alemania, también está el de Polonia y Hungría, que como tal han tenido represalias muy fuertes en cuanto a la libertad de expresión y a las minorías pertenecientes de ese país. Entonces ellos dicen que si supuestamente están dentro de la Unión Europea, que vela por muchos de los derechos humanos, por la protección de estos, seguridad, digamos, para todas las personas, digamos, de manera equitativa. Entonces, digamos, ¿por qué hay zonas, digamos, libres de personas LGTBI? Creo que concretamente en Polonia. En Hungría como tal se dio un tema de favoritismo político, entonces la Unión Europea tuvo que intervenir, ha estado interviniendo de hecho, y sancionando a lo que es Polonia y Hungría por las cosas que les he estado comentando. Entonces, digamos, todos estos casos hacen parte como de esta crisis democrática porque ya se empieza a erosionar como esa confianza en las instituciones y en la democracia como tal de la Unión Europea. Seguiríamos con la crisis geopolítica y de seguridad. Caso principal, pues la invasión a Ucrania por parte de Rusia y, digamos, la competencia que la Unión Europea tiene con China. Específicamente la invasión a Ucrania y, digamos, lo que ocasionó todo esto fue una crisis energética, porque muchos países pertenecientes a la Unión Europea y de Europa en general dependían del gas ruso. Entonces les tocó empezar de la noche a la mañana a buscar alternativas energéticas para solventar esta crisis de gas. Entonces todo esto lleva a que, digamos, mucha gente piense que la seguridad geopolítica de la Unión Europea siempre ha estado como en una especie de jaque porque no es como muy fuerte. Ellos dependen de organismos como por ejemplo la OTAN, o que cada país depende de su ejército, y pues lo difícil es coordinar con una legislación para determinar qué se hace en esos casos cuando están cerca de por ejemplo, estos conflictos. Esto también se da, digamos, dentro de todo esto, hay un auge de ciberataques, incremento de amenazas y ataques terroristas a países de la Unión Europea. Los ataques terroristas más que todo se dan por grupos extremistas de Medio Oriente, grupos como ISIS, los yihadistas, y los ciberataques pues dicen, y también leí un poco que tenían más temas de tintes políticos, pero pues por lo mismo. Entonces se vuelve como al mismo. Si se supone que tienen como instituciones y organismos que se encargan de la protección de todo esto, pues digamos que están haciendo esos organismos y pues es como la percepción general de la gente.
Seguiremos con la crisis de COVID-19 y pues acá, al igual que la mayoría de países en el mundo, que en todos los países en el mundo, la Unión Europea también se caracterizó por tener una recesión, una fuerte caída en el PIB y una inflación. Esto pues puso a las instituciones a trabajar como a su máxima capacidad durante el periodo de 2020-2021. Llevó a pérdidas de empleo y aumento de la pobreza, específicamente pérdidas de muchas microempresas y de personas que estaban trabajando y estudiando al mismo tiempo en otros países de Europa y que de la noche a la mañana pues se vieron sin su sustento económico y les tocó devolverse a sus respectivos países. Dentro de todo esto pues se dio una respuesta económica bastante fuerte en 2021 y paquetes de ayuda que también se dieron dentro de los países de la Unión Europea junto con cooperación internacional como por ejemplo Estados Unidos y la adquisición de las licencias de las vacunas. Ya para finalizar, pues tenemos el tema de la crisis migratoria. Como les comenté, pues la Unión Europea ha sido objeto de varios ataques terroristas, sobre todo específicamente desde 2010, y pues el tema de la crisis migratoria viene desde 2015. Esto se da porque los conflictos, digamos, de Medio Oriente desplazan a muchas personas y las obliga a irse de estos países. No es específicamente también, o sea, digamos, solo los conflictos, sino también la inestabilidad económica dentro de estos países obliga a las personas a migrar a otros países. ¿Por qué eligen como tal la Unión Europea? Esto pues se da porque la Unión Europea tiene, primero pues les garantiza, digamos, todos sus derechos a plenitud, internacionalmente hablando. Las personas pueden solicitar asilo político y digamos tienen como más posibilidades de vinculación al mercado laboral que digamos en otros países. Entonces esto lleva a que la Unión Europea desde 2015 haya desplegado una respuesta humanitaria, una cooperación internacional y una reubicación de estas personas. Ellos como tal desplegaron operaciones de respuesta humanitaria en el mar Mediterráneo porque pues era como la ruta principal que seguía mucha gente y pues también tenía una tasa de mortalidad bastante alta. Entonces ellos lo que querían era reducir todo esto y pues con la cooperación internacional y con, digamos, diálogos entre estos países pues ha logrado o reubicar o dejar que estas personas se queden durante tiempos prolongados en el país. No yéndonos más lejos, pues por ejemplo lo que está pasando ahorita con Israel y Palestina, que también tiene un flujo de inmigrantes hacia la Unión Europea, los que han podido salir, los que no pues se han quedado ahí. Digamos que otro grupo va a profundizar mejor en esta parte, pero los orígenes de la crisis vamos a contextualizarlos. De cierto modo, todo tiene de algún modo cabida en lo que fue el periodo de la recesión de la crisis del 2008, porque resulta que gracias a esta unificación entre los países, muchos países que eran pequeños o tenían disparidad frente a otros que eran muy importantes, por ejemplo el caso de Alemania con un país como Grecia o como España, se hicieron cada vez más bajos, lo que hizo que la confianza en los países que hacían parte o que hacen parte de la Unión Europea fuera más grande y que entidades que generaban, digamos, las calificaciones a los países para validar qué tan bueno era invertir en ellos, subieran en países que eran muy pequeños. Esto lo que hizo fue incrementar su deuda pública, que ellos metieran bonos de deuda pública a otros países, debido a que las disparidades entre países muy grandes no eran tantas dentro de la Unión Europea. Entonces eso tuvo un flujo de inyección de capital muy grande y sin embargo pues estaba muy respaldado por la deuda pública de los países, por lo cual digamos que esta creciente crecimiento económico los países lo convirtieron en la mejor alternativa para hacerse grandes o equiparables a otros países de la región. Con la crisis del 2008 lo que sucede es que hay, digamos, hay un problema de confianza con todos los países a nivel mundial. Sin embargo, esto hace que el flujo de capitales sea un poco más bajo para estos países, y como estos países estaban sustentando su economía, o gran parte del PIB se venía por medio de las ganancias que tenían de estos bonos
países pequeños como Grecia, como España, tuvieron grandes repercusiones que hicieron que la crisis del 2008 ahondara y que poco a poco eso fuera expandiéndose por todos los países de la Unión Europea, dado que pues, de acuerdo a los tratados que ellos ya venían manejando, la idea era que todos unificaran acuerdos y que los países que de pronto estaban pasando por un déficit, por una inflación, se implementan políticas para que ellos no sufrieran tanto, digamos, en el paso del tiempo. El tema de la chispa tiene que ver con que más o menos para el 2012 Grecia cambia de presidente y se dan cuenta el nuevo gobierno comienza a exponer las cifras que tenía el país y resulta que el gobierno anterior estaba de algún modo escondiendo las verdaderas cifras que sucedían en la economía de Grecia, por lo cual digamos esta desconfianza se masificó y el tema de las ayudas que ofrecían las entidades de la Unión Europea no eran tan útiles y muchos de estos países también estuvieron en desacuerdo. Lo que hizo una desaceleración de este crecimiento, porque muchos países o inversiones privadas comenzaron a salir de los países rápidamente, lo que ahondó más realmente en la crisis que terminaría afectando a todos los países pertenecientes a la Unión Europea. ¿Por qué se desarrolló y extendió tan rápido el pánico en el mercado? Resulta que, como les venía mencionando, la Unión Europea lo que dijo fue por medio de sus instituciones fue aplicar como unas ayudas a estos países que estaban mal. Sin embargo, estas ayudas no fueron tan útiles porque, digamos, a diferencia de lo que es Estados Unidos, la Unión Europea, entre sus países, no tienen la soberanía de, digamos, imprimir billetes, por así decirlo, crear dinero, crear deuda. En cambio, Estados Unidos sí, debido a que la Unión Europea tiene unos organismos que están situados en países específicos y los países que están sufriendo no tenían como mucha incidencia dentro de las políticas que se abarcaban. Por ejemplo, algo importante para tener en cuenta es que dependiendo de la capacidad económica que tenía cada país, ellos tenían unos representantes políticos dentro de la Unión Europea. Entonces, entre más grande era el país y entre más incidencia económica tenía la Unión Europea, mayor cantidad de representantes tenía la Unión Europea, lo que podía hacer que de cierto modo favorecieran las decisiones a ciertos países y países pequeños, pues no, esto lo que generó fue como un bucle en el cual se intentaba ayudar a los países, pero debido a la creciente desconfianza que había de otros, se fue inyectando y desinyectando dinero, lo que ahondó más en un momento que explotó y ya todos los países de la Unión Europea sufrieron por la crisis de los bonos que tenían estos otros. Algo muy importante es el tema del euroescepticismo. Este es como una vertiente una vertiente política que hay dentro de la Unión Europea. Se podría decir que más o menos entre los 70 comienza a darse como conocida, de acuerdo a lo que les venía mencionando anteriormente. Cada país, digamos, que tiene su porcentaje de participación dentro de la toma de decisiones en la Unión Europea, y dentro de estos representantes políticos hay unos que hacen parte de unas vertientes, ya sea de izquierda o de derecha, lo que de algún modo se fue convirtiendo en el euroescepticismo, que puede ser blando, puede ser duro, en el cual algunos países no están de acuerdo con la toma de decisiones respecto a ciertas políticas, como por ejemplo el tema de la inmigración, y el único que dicen como venga, la Unión Europea realmente no nos está ayudando y no está generando los beneficios que nos prometieron, o realmente son unos beneficios específicos solo para algunos países, entonces es mejor que cada vez le quitemos menor capacidad a la Unión Europea sobre la soberanía de cada país. Digamos que un ejemplo muy claro de esto se vivió a través del Reino Unido, en el cual este euroescepticismo era muy grande, pero los políticos y los que hacían parte de la gama del gobierno no creían, y esto derivó en lo que fue el excepcionalismo inglés, en el que ellos decían, venga, nosotros como Gran Bretaña somos o tenemos una economía muy sólida, muy fuerte, ¿qué necesidad tenemos de que venga la Unión Europea a imponernos políticas que realmente van a terminar complicándonos la vida? Por ejemplo, esto se vio mucho más claro en el tema de cuando comenzaron a dar ayudas a esos países que estaban muy mal. Ellos dijimos, ¿por qué nosotros tenemos que sufrir tanto
por ayudar a países que no están teniendo, digamos, mucha responsabilidad económica en todo el globo de la Unión Europea. Entonces, esto fue lo que vengaría más adelante en lo que sería el Brexit, que es la abreviatura en inglés de Brexit, de British Exit, en la cual el Reino Unido toma la decisión de salir de la Unión Europea. Esto venía ya desde que ellos ingresaron, desde el 73, ya se tenía una vertiente política muy fuerte dentro del Reino Unido, en la que decían: nosotros no deberíamos hacer parte del Reino Unido ni de la Unión Europea porque esto nos trae realmente muchas desventajas. Entonces, para junio del 2016, ellos hacen un referéndum en el cual los votantes salen a decir que sí quieren salir de la Unión Europea. Esto fue un problema grave porque la verdad no se lo esperaban los economistas, ni los jefes de gobierno, ni los grandes estudiados, por lo cual no había como una política o digamos, una idea de proceso de qué podría hacerse en caso de que todos votaran que sí. Por lo cual, digamos que las implicaciones de lo que fue el Brexit para la Unión Europea no fueron previstas y no se pudieron tomar de buena manera en términos de legislación y ayuda para los países miembros de la Unión Europea. Como les estaba mencionando, las causas vienen de, digamos, este excepcionalismo inglés y esta vertiente política muy fuerte del euroescepticismo, en los cuales también el Reino Unido comenzó a verse muy afectado por el tema de los empleos, la manera en cómo perdían mucha soberanía frente a países pertenecientes a la Unión Europea, y esto hacía que su economía, que había sido tan fuerte años anteriores, comenzaba a ir como en decaída, por así decirlo, de manera ya individual, porque pues en medio de la Unión Europea como que todos se ayudaban, pero para ellos de manera muy específica la economía no estaba yendo como en la medida en la que ellos estaban acostumbrados. Las implicaciones políticas, como les decía, la soberanía, ellos realmente ya estaban como muy cansados de la pérdida de soberanía en la cual los países pertenecientes a la Unión Europea, por así decirlo, Alemania, que es uno de los que tiene mayor concentración de representantes e incidencia política en la Unión Europea, pues tomaba políticas que podían hacer que ellos se viesen muy duramente afectados. Por el tema también político, esto hizo que dentro del Reino Unido hubiese muchas más divisiones políticas, entonces había una fuerte vertiente de los que sí queremos hacer parte, los que no queremos hacer parte, esto nos conviene, esto no nos conviene. Esto se ahondó más y se vio, pues se hizo aún más claro que realmente los votantes, las personas que son de a pie, por así decirlo, se veían muy afectadas por lo que realmente tomaba decisiones la Unión Europea, pero los gobernantes no veían eso. Pero en el referéndum se dio cuenta que sí, las relaciones exteriores fueron también un complique, porque al ellos salir de la Unión Europea perdían muchos beneficios que tenían en términos de aranceles, en términos de relaciones exteriores por comercialización de bienes y de servicios también, y esto pues hizo que el Reino Unido dentro del Reino Unido hubiera grandes complicaciones, pero afectara mucho a la Unión Europea, porque un gran porcentaje de la participación de inversión se iba para esta región del Reino Unido. Esto hace que haya una partición muy grande y que haya salida, entrada, movimiento de capitales dentro de la Unión Europea, pero dejando de lado un poco a lo que es el Reino Unido, debido a que, como pues les mencionaba, no había como un plan de acción frente a sí, nos vamos a ir, porque no pensaron nunca que realmente la gente saliera a votar y decir que no querían hacer parte más de la Unión Europea. Frente al comercio, como ya les mencionaba, era muy complicado frente a otros países. El empleo y la movilidad laboral también fue muy complejo, porque digamos que en un ejemplo paralelizado, podríamos decir que lo que pasa en Estados Unidos con México, una gran participación de lo que interviene o ayuda al PIB de Estados Unidos viene por la parte de inmigración. Ellos están quedando mucho por esto y también comenzaron o perdieron una gran participación de lo que eran los flujos de movimientos
de la parte migratoria, y pues esto los debilitó bastante. El crecimiento y competitividad, como ya les mencionaba, ellos gozaban de ciertos beneficios al hacer parte de la Unión Europea, perdieron competitividad y perdieron muchas relaciones exteriores, muchos beneficios frente a pesar de que ellos tienen una gran industria muy fuerte, el hecho de que ya no hicieran parte de la Unión Europea también hizo que la Unión Europea tomara como la decisión de poner unas barreras mucho más amplias, más sólidas, y que para ellos fuera un poco más complicado comercializar con países de la Unión Europea. Para el futuro de la Unión Europea, a partir de todo lo que vimos durante la exposición, hay que tener en cuenta que Europa no es una zona monetaria, esto ya el profesor creo que lo explicó, y sigue siendo muy complicado para los países miembros de la Unión Europea la manera en cómo afecta el tema del movimiento digamos, de población dentro de los países miembros, a la manera en cómo afectan, digamos, directamente el crecimiento de cada país, el comportamiento del empleo en cada país, y pues esto sería lo que tendría que mirar o enfocarse realmente la Unión Europea para el futuro. Y eso es